Buenos días, profe. Hola, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ay. Buenos días, profe, otra vez. Otra vez, Angeli. Otra vez. Bueno, ¿cómo iniciamos la clase del día de hoy? Recordándoles que no me han enviado el trabajo. Profe, ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Ya tenemos problemas por ahí. El trabajo que está aquí en organismos de control. Vamos a Profe, pero revisar. yo lo envié. Pues vamos a recordar quiénes lo han enviado y quiénes no. Sorpresa, solo 14 personas. Y tienen plazo hasta las 12 de la noche el día de hoy. Profe, ¿quiénes son? Si usted no ha entregado, póngame atención. Si usted no ha entregado esto, lamentablemente, la próxima semana le va a aparecer en el reporte que vamos a enviar los profesores. Entonces a usted le va a llegar el reporte y va a decir, ay, ¿cómo así que no he hecho lo de sociales? Entonces voy a echarle la culpa al profesor. Es que el profesor no dio tiempo para entregar la actividad. No, chicos. Esta actividad está hace más de 8 días, me hacen el favor, y quienes no la hayan hecho, la realizan. Vamos a ver quién no la ha hecho. David Abello ya me la envió. Angeli me la envió. Borges no me la ha enviado. Briseño no me la ha enviado. Melisa ya me la envió. Carvajal no me la ha enviado. Sofía ya me la envió. Sofía Celis. Cifuentes ya me la envió. Sara Contreras no me la ha enviado. Julián Mateo Cortés no me la ha enviado. Echeverry. ¿Dónde está Echeverry? ¿Se conectaría? Echeverry no se ha conectado y no me la ha enviado. Me envió la de sociales, pero no me ha enviado la de ética. Talía ya me la envió. Fúquene también está por ahí. ¿Dónde está Fúquene? No está. Ah, sí. Bueno, Fúquene, yo espero que me la envíes esta tarde o ahorita después de finalizada la clase. ¿Listo? Sí, señor. Damian no me la ha enviado. Juan Pablo ya me la envió. Dana Gabriela Gutiérrez no me la ha enviado. Dylan ya la envió. Erimar también ya me la envió por WhatsApp. Laura Sofía. Ay, Marentes, ¿qué pasó, Laura? Laura no me la ha enviado. Karen Michelle Poveda no me la ha enviado. Dana ya me la envió. Mosquera no me la ha enviado. Mosquera, ¿qué pasa, hermano? Dylan Mateo no lo he vuelto a ver conectado. Miguel Ángel Nieto no me la ha enviado. Dana Gabriela Nieves no me la ha enviado. Oscar no me la ha enviado. Angeli no la ha enviado. Dani no la ha enviado. Carol Pérez ya la envió. Iker ya la envió. Reynoso me la envió a WhatsApp. Daniela ya me la envió. María José Rodríguez ya me la envió. Ani no me la ha enviado. Israel no me la ha enviado. Uy, Ruiz, David Andrés Ruiz, ¿por qué no me la has enviado, papá? Profe, estoy teniendo problemas con el Moodle. Bueno, yo espero que se solucionen esos problemas, ¿listo? Ya logré enviar algunas tareas, pero sigo teniendo problemas al enviar correos o mensajes. Estoy teniendo Listo. problemas. Bueno, papá, que no se te vaya a pasar porque si no me queda ahí la esta, ¿listo? Joseph, ¿dónde está Joseph? Joseph ni se conectó. Ah, bestia. Ah, sí, ahí está. Joseph, ¿qué pasa, amigo? ¿Por qué no me la ha enviado, hermano? Si usted siempre me hace mis actividades. Sosa no me la ha enviado. Y miremos a ver si el joven Torres Panqueva ya la envió.
Muy bien, Torres. Listo. Con esa claridad podemos empezar la clase el día de hoy. ¿Por qué toca hacer la claridad? Para que ustedes sepan, que espérenme un momentico. Les agradecería entonces que me la enviaran porque pues para mí es importante de una vez revisar todo. Tampoco quiero que ustedes el fin de semana se pongan a hacer esa actividad porque el fin de semana es para descansar, chicos. ¿Listo? Entonces, por favor, en el chat me van pidiendo la palabra porque vamos a hacer una lectura entre todos. ¿Listo? Me van escribiendo. ¿Qué pasa, Daniela Rincón? Entonces, me van pidiendo la palabra por el chat, chicos, por favor, para dar los números porque vamos a leer todos al tiempo. ¿Listo? Profe, contéstele a la pobre niña. Ya le estoy respondiendo. Le estoy mandando el mensaje a la profesora Lisette. Pobrecita. Eso nos pasa lo mismo. ¿Listo? ¿Ya están pidiendo la palabra? Bueno, entonces, nos vamos aquí a Ética, Cátedra de la Paz 6.2. Y vamos a Justicia Social. 7 ejemplos de justicia social. Abrimos el enlace. Y oído al número que les voy a dar porque vamos a leer por párrafos. ¿Listo? Entonces, Angeli 1, Cifuentes 2, Talía 3. Uy, ¿nadie más va a leer? Ruiz 4, Iker 5, María José 6, Javier Abello 7, Sosa 8, Laura 9, Israel 10. ¿Listo? Entonces, 1. Empezamos la lectura. A ver, dice, la justicia social se hace más necesaria que nunca en un mundo globalizado que aunque cada vez más rico también es más... Hacemos la pantalla más grande para que puedan leer más, para que puedan ver más. Listo, ahora sí. Otra vez, empieza. Sí, empieza, mi vida. La justicia social se hace más necesaria que nunca en un mundo globalizado que aunque cada vez más rico también es más desigual. Pero, ¿qué es la justicia social? La justicia social es un principio básico, un valor fundamental para conseguir la convivencia pacífica y el proceso de las sociedades. A diferencia de la justicia que busca el equilibrio entre el bien común y el bien personal, la justicia social da un paso más y promueve el reparto equitativo de los bienes y servicios. Para ello se apoya en normativas y leyes que garanticen su práctica. Su fin último es acabar con la pobreza y la desigualdad y conseguir el pleno desarrollo de las personas. Listo, gracias. 2. Yo, profe. ¿Por qué es necesaria la justicia social? La pobreza y la constante vulneración de los derechos de las personas ponen en riesgo la convivencia social que se basa en el orden y la igualdad. Lamentablemente, que exista una Carta Magna de los Derechos Humanos no garantiza su acceso. Es que donde la existencia de la justicia social cobra todo el sentido. Es necesario crear mecanismos efectivos que garanticen que todas las personas puedan ejercer sus derechos.
desarrollen con dignidad y así las sociedades puedan prosperar. Listo. 3. Hay tantos ejemplos de justicia social como ámbitos en los que se cometen desigualdades. Aquí distinguimos algunos de los más importantes. 1. Primero, la educación. La educación ha de ser inclusiva, equitativa y de calidad. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a una educación que les permita formarse y les asegure un futuro en igualdad de oportunidades. 2. La igualdad de género. Espera, hasta ahí. Ah, bueno. ¿Tú eras qué número? 3, ¿cierto? Sí. 4. La igualdad de género, aunque las leyes reconocen los mismos derechos para hombres que para mujeres, la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente. Las sociedades deben procurar que todas las personas tengan garantizado el acceso a sus derechos sin tener en cuenta su género. Listo. 5. La trata y el abuso, la pobreza, la exclusión y las guerras exponen a los más vulnerables a caer en las redes de las mañas de la trata. De las A través mafias. de De las mañas no, de las mafias. profe, ahí se ve como una ñ. De las mafias de la trata. Sigue. A través de sus legislaciones, los países trabajan para condenar uno de los tipos de explotación más lucrativos del mundo. 6. Racismo y xenofobia. Las personas deben poder acceder a todos sus derechos y obligaciones con independencia de su condición o raza. De esta manera podrán integrarse en la sociedad de manera igualitaria y con autonomía. Diferentes organismos internacionales trabajan por erradicar ambas formas de discriminación. Ok. 7. Vivienda digna. A pesar de que las legislaciones de los países amparan el derecho a residir en una vivienda digna, esta premisa no siempre se cumple. El hogar debería ser un lugar habitable, seguro y accesible para las personas. Ok. 8. Atención sanitaria. La calidad de vida de las personas depende en un alto grado de factores sociales y económicos. La pobreza y la exclusión tienen elevado impacto en la salud de las personas. Por eso en los países han de vigilar por proveer de un sistema sanitario y suficiente y efectivo. ¿En qué número íbamos? 8. 9. Laboral. El trabajo digno permite a las personas desarrollarse y desenvolverse en la sociedad. El acceso a empleo y retribución. El acceso. El acceso a empleo y la retribución justa ayuda a crear sociedades más cohesionadas y equitativas. 10. Estos son los mejores ejemplos de la justicia social, porque el bienestar personal debe pasar por el bien comunitario. Listo, chicos. Entonces, ahora les voy a dar la palabra para que me cuenten qué es eso de la justicia social. Angeli Parra 1, Dylan 2, Sosa 3, Ruiz 4 y Romero 5. 1. Bueno, profe, para mí la justicia social es como ¿cómo decirlo? Es algo que tenemos todos, para decirlo así, una justicia que todos podemos, ay, ¿cómo se dice, profe? O sea, que en la justicia social, en todo esto se incluye. Ay, profe, que se me traba la lengua. Y ya, profe. Ok, listo, no te preocupes. 2. Para mí, la justicia social es que cada uno tenemos derecho
a ser tratados con respeto, con honradez. Listo. 3. Profe, para mí, la justicia social es para los derechos a los más vulnerables, como lo son, pues, así, eh, los pobres, ¿sí? Digamos, los que no tienen casas y así, para que ellos merezcan una salud digna y una casa, un hogar. 4. Que se validen los derechos a todas las personas, que los derechos para todos sean iguales. 5. Profe, para mí la justicia social es un bienestar para todos. ¿Cómo, papá? Un bienestar para todos. Listo. Vamos a seguir dando la palabra. Iker 1, Sara Contreras 2, Talía 4, Dana Nieves 5, Laura 6. ¿Listo? 1. Profe, es como una repartición equitativa y de los bienes, ¿no? Muy bien. O- Muy bien, muy buena conclusión, Iker. 2. Profe, para mí la justicia social es que alguien ponga un orden para que se cumplan nuestros derechos, ¿no? Muy bien esa palabra de orden. ¿Se acuerdan en la serie a qué asociábamos esa palabra orden? Sí, ¿A qué? al liderazgo, no, a las órdenes que daba Cassandra y Ali. Sí, pero ¿para qué ellos querían tener orden? O sea, ¿qué garantizaba el orden en esa época? Para que no Para haya que no se lío acabaran en la el Para comida. tener pueblo. un control. Sí, bueno, ténganlo ahí presente porque ahorita voy a explicar justamente eso. Listo. 3. 3, ¿quién era el 3? Profe, es que me parece que tú te saltaste de 2 a 4. No, pues si voy en el 3. No, si te saltaste cuando dijiste 2 y después dijiste 4 que era Talía. Ok, bueno, entonces, ¿quién era el 3 o quién era el 4? 4 yo, profe. Dale. Para mí la justicia social es como la equidad, la equidad que es como que todos tengan las mismas posibilidades, o sea, como de hacer las mismas cosas. Muy bien eso de posibilidades. Siguiente. 5. Profe, yo, Dana. Bueno, profe, pues siendo sincera, para mí la justicia social es que se me da la palabra. Para mí la justicia social es como una definición de un derecho. ¿Sí entiende, profe? Para mí es como una definición de un derecho. Ok, listo. 6. Yo, profe, Laura. Para mí la justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos. Ok, listo. Ok, listo. Ya, listo, ahí ya está. Equidad e igualdad en los derechos, listo. ¿Había una palabra más? 7.
¿O hasta ahí? A ver, Dylan ya habló, sí. Angeli. Dylan y Angeli. Ah, no, Dylan ya habló. Angeli, te escucho. Para mí creo que es un mecanismo de control. Un mecanismo de control. Bueno, es un mecanismo, pero pues no sé si de control. Pero sí es un mecanismo, se puede decir. Listo, chicos. Digamos que lo que todos ustedes dicen, alguien más me pidió la palabra, Jesús, lo escucho. Profe, la justicia social es, digamos, el deber que tiene cada individuo para cumplir sus cosas, depende a lo que el gobierno le diga o le infrinja las leyes. Ok, cuando tú hablas de deber, tú tienes que tener en cuenta que un deber es como una obligación, pero aquí en la justicia social no es nuestra obligación, es decir, los ciudadanos no tenemos la obligación, nosotros tenemos el derecho a que se nos cumplan y que tengamos acceso a los derechos. Es decir, no es una cuestión de que nosotros estemos obligados, sino más bien es una cuestión de que a nosotros nos garanticen ese tipo de derechos. Dani Peña, te escucho. Profe, pues para mí eso es como un hecho real que consiste de la injusticia. Ok, listo. Entonces la justicia social intenta frenar la injusticia, es lo que me dice, ¿cierto? Sí, algo así. Y Daniela Rincón nos dice que se intenta frenar la injusticia para que haya un desarrollo humano y una sociedad próspera. Listo. Tengamos en cuenta estas cosas para lo que les voy a explicar. Lo cierto, si ustedes van aquí a nuestro curso en Moodle, des en cuenta que yo ya les tenía un mapa conceptual o como una... Ay, no. No está. Ah, capaz está acá. Aquí está. Entonces, des en cuenta, la justicia social es el reparto equitativo de bienes y servicios a partir de la garantía y el acceso a los derechos. Es decir, es cuestión de que en nuestra sociedad, si hay desigualdad, para frenar esa desigualdad, nosotros vamos a hacer uso de ese mecanismo. No es un mecanismo de control, como decía Angeli. No es un mecanismo de control, pero sí es un mecanismo para frenar la desigualdad, para frenar la injusticia, como decía Dani, y también para hacer que esta sociedad, más que sea igualitaria, sea equitativa. Des en cuenta ustedes aquí, chicos, la diferencia que yo les pongo entre igualdad y equidad. Por favor, miren la imagen, chicos. Claro, es un mecanismo de justicia. Miren la imagen. Cuando nosotros hablamos de igualdad, queremos decir que le damos a cada quien sin importar sus posibilidades y sin importar sus necesidades. Si nosotros le damos a una persona rica 100 millones, pues esa persona rica se va a hacer aún más rica. Pero si se los damos a una persona pobre, quizás esos 100 millones no le alcancen. Quizás necesitamos más para que la pobreza alcance ese nivel de equidad. ¿Se dan cuenta la diferencia en la imagen? Es decir, la equidad, como aquí hubo alguien que lo nombró, la equidad habla de las posibilidades y de las necesidades. Si una persona, no sé, adinerada, no tiene necesidades, ¿para qué
ayudarle. Mientras que si existe una desigualdad, sepan ustedes que Colombia, por ejemplo, es el tercer país más desigual en el mundo, o sea, ni siquiera en América Latina. Es decir, ¿qué quiere decir que sea desigual? Que las personas ricas concentran mucha riqueza, mientras las personas pobres, pues son la mayoría. Es decir, nosotros hacemos parte de esa población desposeída, de esa población vulnerable. Y entonces, como decía Dylan, claro, es una cuestión de respeto y honradez, pero es una cuestión más de justicia. De justicia, es decir, de que intentamos que esa equidad propenda por el bienestar común. Entonces, si nos damos cuenta nuevamente, chicos, nuestros apuntes nos dicen que la justicia social lo que busca es garantizar el cumplimiento de los derechos en la población vulnerable, ¿sí? Si es un país que está en conflicto, por ejemplo, Colombia, si es un país que está en la pobreza, si es un país desigual, pues la mejor salida y el mejor mecanismo, más allá del diálogo, más allá de los acuerdos, es que esos acuerdos estén pensados bajo la lógica de la justicia social. Es decir, estén pensados bajo la lógica de que a cada quien según sus necesidades y a cada quien según sus posibilidades. Entonces, des en cuenta aquí en el mapa conceptual tenemos que es una cuestión de equidad y de distribución para garantizar un orden. Un orden, como ustedes lo mencionaban, ese orden debe estar pensado en el bien común. Cuando nosotros tenemos ese orden, es decir, ese equilibrio entre distribución y equidad, vamos a garantizar el bien común. Es decir, la justicia social se tiene que garantizar a partir del cumplimiento de los derechos. Y esto, es decir, este orden, estos derechos, este bien común, esta distribución y esta equidad, si la cumplimos, nos va a garantizar en nuestra sociedad paz, ¿sí? Es decir, la justicia social es uno de los mecanismos más efectivos y más democráticos para alcanzar la paz en las sociedades. ¿Que si deben copiar ese mapa? Sí, lo ideal es que sí, chicos. Y entonces, decíamos, el fin de la justicia social es acabar con la pobreza y la desigualdad, pero no simplemente para que no hayan pobres, ¿sí? Sino porque en la medida en que una sociedad se vuelve equitativa, una sociedad donde sus recursos y sus riquezas están bien distribuidos, es una sociedad que alcanza el progreso, es una sociedad que alcanza el desarrollo y el bien común de todos sus ciudadanos. Entonces, yo les pregunto, y vamos a volver a pedir la palabra. Ustedes saben que en Colombia existe un conflicto armado, ¿no es cierto? Y que ese conflicto armado, por favor, revisen su cuaderno de ética, tiene unas raíces, es decir, tiene unas causas. Y la justicia social nos dice que para frenar esa desigualdad, para frenar esa injusticia, pues nosotros tenemos que garantizar unos derechos. Les pregunto, la pregunta es la siguiente: ¿qué derechos en Colombia son necesarios que se garanticen para frenar, para combatir el conflicto en nuestro país? Escucho las palabras. A ver, Dani Peña 1, Iker 2. Iker 2, y Talía 3. Recuerden la pregunta. Recuerden la pregunta, un momento, recuerden la pregunta. ¿Se acuerdan que ahorita en la lectura leímos unos derechos, que eran los derechos que garantizaban la justicia social? Bueno, la pregunta ahora es, ¿cuáles de esos derechos garantizan la justicia social en Colombia? Porque en Colombia tenemos unas características particulares. Esas características particulares hacen que hoy exista conflicto político, social y armado. Entonces, ¿cuáles derechos necesitamos nosotros en Colombia para frenar la injusticia? Es decir, para frenar el conflicto armado. Vamos con esas tres palabras. Uy, se nos va a acabar el tiempo. 10 minutos para cerrar. Decía,
Entonces, Iker 1, Talía 2, Israel Romero 3, Dylan 4, Sosa 5 y David Ruiz 6. Vamos con esas 6 palabritas y seguimos. 1. Salud y educación, profe. Derecho a la salud y derecho a la educación. 2. ¿Quién era el 2? Yo, profe, Dale. derecho a un hogar digno. Pongámosle derecho a una vivienda. Ah, bueno. 3. Derecho a una igualdad. Derecho a la igualdad. Bueno, todos estos hacen parte de ese tipo de derechos, ¿no? Derechos a la igualdad. 4. Derecho a la igualdad de género. Te pregunto, Dylan, claro, ese es un derecho importante, pero hoy el país, es decir, nosotros estamos en conflicto armado por una cuestión de género. No, no, señor. Es que pues No. allá aparecía. Ah, ok, bueno, es que esa era la pregunta. Estamos hablando de qué derechos a nosotros nos garantizan combatir el conflicto armado en el país. Entonces estábamos hablando que el derecho a la salud, claro, el derecho a la educación, por supuesto, y el derecho a la vivienda. Este derecho a la vivienda que ustedes nombran quizás es el principal, porque acuérdense, chicos, que una de las causas fundamentales para que exista en Colombia el conflicto armado, es que nuestros campesinos no tienen tierra. Entonces, tenemos que entender ese derecho a la vivienda como derecho también a la tierra. Al terreno. Y al territorio, exactamente. Porque un campesino no va a vivir en un conjunto cerrado. Tenemos que garantizarle el acceso a la tierra. Y garantizándole el acceso a la tierra, le garantizamos otro derecho. ¿Quién me lo dice? ¿El derecho a qué? Fundamental para acabar la desigualdad en el país. Profe, a la economía. Al trabajo. Muy bien. A la vida. Derecho al trabajo. Entonces, chicos, si nosotros tenemos en cuenta estos 4 derechos, así por encima, podemos hablar de que en Colombia reduciríamos la desigualdad. Y cuando reducimos la desigualdad, reducimos también los índices de conflicto. Es decir, la justicia social ataca el conflicto porque garantiza los derechos, ¿sí? Y cuando nosotros hablemos de un acuerdo de paz, lo que tenemos que garantizar no simplemente es que se dejen de dar bala, por así decirlo, que se dejen de enfrentar, sino lo que tenemos que garantizar es que se cumplan estos derechos. Esto es un acuerdo. Cuando se habla de paz, tenemos que hablar de paz con justicia social. Realizo otra preguntita, chicos. Realizo otra preguntita. Claro, el derecho a las víctimas. Pero este ya es un tema más político, ¿no? El derecho a la participación política y el derecho el derecho de las víctimas es un tema un poquito más político, y aquí estamos hablando más de lo social. Es decir, ¿qué tenemos que cambiar en la sociedad para garantizar esa equidad, para garantizar ese orden y ese bien común que nos conduzca a una paz con justicia social? Pregunta fundamental, chicos. Necesito que bajen las manos para ver quién la responde. Pregunta fundamental. Estos derechos, ¿se acuerdan que nosotros el trimestre pasado hablábamos de generaciones de los derechos y que cada generación tenía un valor? Hablábamos de la primera generación, de la segunda generación y de la tercera generación. Busquen por favor en sus apuntes, en sus apuntes, y les pregunto, estos derechos, es decir, cuando hablamos de justicia social, estaremos hablando de qué generación de derechos.
¿Puedo Iker, preguntar algo? Iker, te escucho. Profe, a la desigualdad, a distribución de tierra. Sí, papá, sí. Pero escúchame la pregunta. Nosotros el trimestre pasado hablamos de 3 generaciones de derechos. Decíamos, la primera generación nos habla de libertad, la segunda generación nos habla de igualdad y la tercera generación nos habla de ambiente y convivencia. La justicia social, ¿dentro de qué generación de derechos estaría? ¿Dentro de la igualdad, dentro de la libertad o dentro de la convivencia y la paz? Dentro de la igualdad, profe. La paz. Dentro de la igualdad, porque es que estamos hablando de que todas las personas puedan acceder de forma equitativa a esos derechos. ¿Y quiénes son los protagonistas más importantes? Las poblaciones más vulnerables. Es decir, la justicia social tiene que enfrentar sí o sí a la pobreza, sí o sí a la desigualdad de oportunidades, a las personas que no tienen empleo, a las personas que no tienen vivienda. Allí es donde debemos nosotros pensar que la justicia social es el mejor mecanismo para superar estos conflictos. Me preguntan que quiénes forman la justicia social, quiénes la forman. Pues chicos, los ciudadanos nosotros tenemos que exigirla. Cuando los estudiantes salen a las calles a protestar, allí están exigiendo justicia social. Cuando las personas salen a protestar por la salud, exigen justicia social. ¿Y quién genera esta injusticia? Pues las malas decisiones, es decir, decisiones que son poco democráticas o decisiones que no tienen en cuenta el bien común y el bienestar de los ciudadanos. Entonces, chicos, ¿queda claro qué es la justicia social? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si nosotros vamos aquí, podemos encontrar la definición. Decimos, el concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse, oído, a un reparto equitativo de los bienes sociales. Es decir, aunque suene de pronto extraño, es pedirle a los que tienen que les den a los que no tienen. Eso es la justicia social. Eso es, si lo quieren, lo más católico y lo más cristiano que puede existir. Porque acuérdense que Jesús se quitó el pan de la boca para dárselo a los más necesitados. Eso es un ejemplo sencillo de justicia social. Esto no es de castrochavismo, esto no es de que hay que regalarle las cosas a los pobres, no. Esto es una cuestión de justicia. Y dice, en una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más desfavorecidas, es decir, las más vulnerables, cuentan con oportunidades de desarrollo. Chicos, es que si todos trabajamos, si a todos nos garantizan el trabajo, pues Colombia sería mucho más próspera. Si todos contáramos con educación, Colombia sería más próspera porque tendríamos más ciencia, más tecnología y más oportunidades para salir adelante entre todos, ¿no es cierto? Entonces, chicos, ¿entendido qué es la justicia social? Sí, señor. Profe. Listo, chicos. Una Entonces, pregunta. señor. Es que ya le envié la tarea, ¿sí? Quería saber si ya les llegó. ¿Miguel Ángel? Sí. Uy, espere que se nos va a acabar el tiempo, toca mirar rápido. ¿Nos volvemos a conectar? No, chicos, no, porque pues ya acabé la explicación. Miguel Ángel Niño, a ver rápido, antes de que se... Profe, ¿usted va a llamar a lista? No, papá, yo ya llamé en la primera hora. Miguel Ángel Nieto, sí, ahí me llegó. Chicos, por favor, me envían los trabajos los que no me lo han enviado. Por aquí, por Listo, Moodle. profe, gracias. Chao, chicos. Un abrazo. Chao, profe, ya lo Chao, profe, que Dios lo bendiga.